buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces el tema que hoy nos ocupa es la esclerosis múltiple. Esto es una enfermedad que hace mucho tiempo se empezó a describir, no con este nombre, pero ya desde 1800, pues en Francia empezaron como a describir esta enfermedad que producía estas recaídas, estos episodios de síntomas neurológicos discapacitantes y que luego mejoraban. Entonces, inicialmente se habló como de una esclerosis en placas y ya con el tiempo se llegó a este nombre de esclerosis múltiple, que es el que manejamos en este momento. ¿Qué es la esclerosis múltiple? ¿Por qué digamos que es una enfermedad tan compleja como estábamos comentando? Primero, es una enfermedad crónica, o sea, sabemos que es una enfermedad que en el momento en que se manifiesta ya lleva un curso anterior que ha sido asintomático, que no se podía detectar, que no hay forma de que nosotros digamos, quiero hacer algo hoy para saber si la tengo, porque es una cosa más inmunológica, profunda, que no podemos. Es una enfermedad autoinmune porque evidentemente hay algo que hace que nuestras defensas vayan contra unas zonas del cerebro y de la médula espinal y eso hace que se produzcan unos daños. Y degenerativa en el sentido que pues ella tiene un curso progresivo que si bien hemos mejorado mucho y los tratamientos cada vez son más efectivos, pues ella tiene su curso progresivo que ataca al sistema nervioso central. Entonces sabemos que es una enfermedad que sus síntomas son neurológicos netamente, produce afectación, digamos, secundaria en otras áreas, pero su target, su foco inicial es el sistema nervioso central. ¿Y qué pasa? A grandes rasgos, ¿qué pasa? Hay una destrucción de la mielina y de los axones. Entonces, ¿qué es? Estos nervios, ¿qué es lo que hace que nosotros, nuestro cerebro conecte con el cuerpo y logremos recibir sensaciones? Si yo toco algo frío, caliente, lo que hace que yo lo pueda reconocer como tal es esos nervios y ese recubrimiento que es la mielina. También eso hace que mi cerebro me permita generar movimiento, que yo tenga una orden en el cerebro y eso genere movimiento. Pero la esclerosis ataca precisamente esa mielina, ese recubrimiento nervioso que se va deteriorando y hace que esa conducción no sea adecuada, tanto de ingreso de estímulos como de enviar órdenes. Por eso hay síntomas que se producen alterando la sensibilidad o la movilidad, entre otros síntomas. Hay otras manifestaciones neurológicas, que tal vez más adelante vamos a ver, pero también hay síntomas visuales, porque también es ese estímulo que yo recibo que no logro procesarlo porque tengo un problema en ese nervio que me conecta. Y es una enfermedad pues que tiene varias fases, digamos, hay dos grandes tipos de esclerosis múltiple que se han como determinado. Una es la esclerosis múltiple en recaídas, tal vez en algunos lugares le dicen en brotes, que lo que quiere decir es que yo estoy bien, hago un pico de síntomas neurológicos, entonces hay debilidad, hay síntomas visuales, pero eso recupera. Con algunos medicamentos que se usan, la recuperación es un poco más rápida, pero en general recupera completamente. Es muy buena la recuperación. Y luego, en algún tiempo, vuelve a hacer otra recaída. Cuando esto ocurre por mucho tiempo, antes de los tratamientos, antes de la era de tratamientos, se hablaba que más o menos a los 15 o 20 años ya la enfermedad iba a empezar a notarse más progresiva, o sea que después de ese pico, de esa recaída o de ese brote, no iba a haber una buena recuperación, sino que iba a ir dejando una secuela. Ahora eso ha cambiado porque tenemos tratamientos que nos permiten disminuir esa carga de enfermedad, disminuir esa inflamación inicial y hacer que esa progresión sea mucho más lenta. Hay otras cosas complejas, como que hay una progresión un poquito más oculta, que los tratamientos de pronto no llegan tan profundo a esa parte, pero sí a la inflamación, a esos brotes, los tratamientos logran disminuir mucho los brotes. Y hay otro tipo de esclerosis, que es la misma esclerosis, pero con otra manifestación, que es un poco más progresiva. Entonces, como que se va notando una cierta alteración, las personas van notando
camina un poco más lento, de pronto algunos problemas, pero sin tener ese brote, ese pico de síntomas. Eso se conoce como una fase progresiva, como una esclerosis múltiple. Si empieza desde el principio así, es una primaria progresiva, o si con el tiempo se va manifestando así, es una secundaria progresiva. Estas fases progresivas son un reto porque si bien la investigación en esclerosis múltiple es mucha y se encaminan muchos esfuerzos para lograr avances, ha sido un tema muy complejo porque no se tiene claro cuál es el mecanismo por el cual esto tiene esta progresión y eso ha generado, digamos, que no sea tan próxima la llegada de un tratamiento para esa fase, pero todos los esfuerzos están en ese sentido. Aquí para ver un poquito más profundo, pues como a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre? Hay algo que activa el sistema inmunológico, o sea, nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos permite defendernos de agresores externos, de virus, de bacterias, de todas las cosas externas, nos protege. Sin embargo, hay algo que confunde ese sistema inmunológico y hace que él crea que las células de nuestra mielina, de ese recubrimiento del nervio, son ajenas, son como agresores o son desconocidas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se activan y dicen, vamos a atacar estos organismos, estas células que son extrañas. Y eso hace que se genere esa respuesta inmunológica que la mayoría de los casos pues es benéfica porque nos protege de la gripa, de la diarrea, de las infecciones, pero en este caso está produciéndose contra un blanco que es propio. Entonces, esta activación que hace que esas células se vayan dentro del sistema nervioso central, porque ellas están afuera, en el cuerpo, en la sangre, y entran al cerebro, y ahí empiezan a atacar esa mielina que veíamos en los nervios. Y finalmente, ese daño en el nervio, ese paso de impulsos que antes era muy rápido, porque la mielina nos permite que los impulsos pasen muy rápidamente, por eso uno se corta e inmediatamente siente dolor, se quema e inmediatamente siente dolor. Pero en este caso, eso ya no va a pasar tan rápido y ya empiezan a sentirse cosas y ya es cuando aparecen las manifestaciones clínicas. Entonces ya se empiezan a sentir cosas anormales o ya la movilidad no es tan fácil o de pronto hay un síntoma visual agudo. Pero este proceso puede tardar mucho tiempo. Realmente no podemos establecer desde el momento que se hace la manifestación clínica cuánto tiempo lleva ese sistema inmune activo. Una pregunta que viene después de esto es que uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se activa? ¿Por qué le da a una persona y no a otras? En la consulta, cuando uno habla con los pacientes, y yo creo que en general en todas las enfermedades hay esa pregunta, ¿por qué ocurre? Y la mayoría de las respuestas siempre son causas interconectadas, son muchos factores que contribuyen, no hay un solo factor, no hay un agente que uno diga, esta es la causa, no lo hay. Sin embargo, hay factores que se han encontrado, pues por la investigación que se ha hecho. Entonces, por un lado, hay factores ambientales. El tabaco sabemos que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero si uno ya la tiene, aumenta el riesgo de que no vaya tan bien. Entonces el tabaco es un factor importante. El déficit de vitamina B2, el de vitamina D. La vitamina D se ha visto que nos ayuda en muchos procesos inmunológicos del cuerpo. Es una vitamina muy útil y que en personas con vitamina D baja que tienen la enfermedad hay necesidad de hacer suplementación, porque sí, sus resultados de pronto no son tan buenos que las personas que tienen la vitamina D en unos niveles adecuados. Incluso hay algunos datos de mujeres embarazadas con vitamina D baja y sus recién nacidos, sus hijos a futuro, podrían tener más riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces es una vitamina importante. Digamos que está relacionada con la exposición al sol, entonces ha habido, digamos, preguntas en cuanto a que nosotros que vivimos en el trópico, ¿por qué estaría tan baja? También puede estar relacionado con que cada vez estamos más conscientes de los riesgos de la exposición al sol. Entonces la mayoría de nosotros siempre estamos
con mucha crema para el sol, usando protector, sombrilla, gorra, y de pronto la exposición no es tan adecuada. Entonces, es un factor importante. La situación geográfica, nos comentaban ahorita que en la investigación, en la búsqueda que se hizo previo a este webinar, como que en Europa hay más pacientes. Entonces uno dice, ¿por qué hay más pacientes? Una de las razones es esa latitud. Ellos están más al norte y eso sí es un factor de riesgo, estar más hacia el lado de los polos. También un poco puede ser relacionado también con la vitamina D. Sabemos que en los extremos pues, del globo terráqueo hay menos exposición al sol, hay meses con poca exposición al sol. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El mes de nacimiento también se ha relacionado, o sea, hacen estudios en grandes poblaciones y se ve que sí, seguramente los meses de invierno, menos exposición al sol. Las infecciones, como hablábamos ahorita, nuestro sistema inmunológico reacciona ante un organismo externo y en este caso se confunde y ataca el mismo cuerpo, el sistema nervioso. Se ha planteado que de pronto el organismo externo que pueda estar generando esta confusión es el Epstein-Barr, un virus muy frecuente, que es realmente un virus salvaje, es fácil de contraer, pero hay muchos estudios y en este momento, aunque no tenemos todavía un tratamiento específico, ni el tratamiento de la esclerosis múltiple es tratar el Epstein-Barr, ni uno dice, no, pues entonces que me den un tratamiento para quitar el virus. No, porque no es tan sencillo en estos temas de sistema inmunológico, es complicado, hay muchas cosas que pensar, pero es un tema que los investigadores lo tienen ahí y se está trabajando todos los días para ver si a través de este virus se pudiera encontrar alguna manera o una vacuna o prevenir o hacer algún avance en ese sentido. También claramente hay factores genéticos. Todos sabemos que uno tiene una información genética que lo hace predispuesto a ciertas enfermedades, aunque no es la causa completa, pero sí lo hace más propenso. La etnia es importante. Sabemos que los caucásicos, o sea, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en en Latinoamérica, por ejemplo, hacia abajo, en Argentina, es donde hay más prevalencia de la enfermedad, o sea, hay más casos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es más frecuente en las personas caucásicas, las personas de raza blanca, pues caucásicos. Es menos frecuente, por ejemplo, en Asia. Ahí es diferente porque su información genética es diferente. El género es una enfermedad más frecuente en las mujeres. Las enfermedades inmunológicas en general son más frecuentes en las mujeres. Las mujeres tienen un sistema inmunológico muy complejo. Solamente si pensamos en el momento del embarazo, cuando es un externo, o sea, el feto es externo al cuerpo de la madre y ella tiene que hacer una tolerancia genética, no lo tiene que rechazar, una tolerancia inmunológica. Entonces, todo eso genera unos cambios en su sistema inmune. Entonces, las mujeres, por esa complejidad, tienen más frecuencia de estas enfermedades. Hay algunos genes pues, que se han identificado que están relacionados y la historia familiar. Esto es muy importante. No es una enfermedad hereditaria, no es que si yo tengo y tengo un hijo, se la voy a heredar, no. Pero sí hay una asociación familiar, entonces si tengo un hermano, es más frecuente que yo la tenga. Si somos gemelos idénticos, es más frecuente que se pueda presentar la enfermedad. Pero es claro que no es un factor hereditario, o sea que las personas con esclerosis múltiple pueden tener hijos, eh, seguramente el riesgo es un poco mayor, pero no es nada que uno vaya a desaconsejar tener descendencia. Pues. Como veníamos hablando acá, entonces la relación entre hombre y mujer es de 3 a 1, porque más o menos, aunque parece que esto puede incluso ser más, por cada 3 mujeres hay un hombre afectado de la enfermedad. No es hereditaria, pero tiene un componente genético importante con un riesgo más o menos de 2 a 4%, esto sobre todo en hermanos. Y lo que hablamos acá, que nos decían en la introducción en cuanto a la edad, es una enfermedad de personas jóvenes. Entonces, como bien nos decían al inicio, es una enfermedad que su costo
además de tener un costo personal, pues de lo que implica tener una enfermedad, el solo hecho que uno le diga, usted tiene una enfermedad, eso es un costo para una persona. Pero además, los costos directos de lo que implica el tratamiento, pero hay unos costos indirectos que son dejar de trabajar o no ser tan productivo como podría ser. Entonces, una persona entre sus 20, sus 40 años, pues en general es la época más productiva de su vida. Entonces, tener una condición que pueda limitar esa productividad, pues es muy complejo. Y eso en términos personales, pero en términos globales también. En términos globales es muy complejo que la productividad laboral se vea mermada porque tengo personas jóvenes que pudieran estar siendo como el empuje para un país, para pues que tengan ciertas limitaciones, sin decir que los pacientes no pueden trabajar. Los pacientes en general son muy productivos, son personas muy exitosas que con ciertas recomendaciones, con ciertas formas de pronto de manejar sus horarios, de pronto de tener espacios para descansar, pero en sus horas muy productivas pueden llegar a ser muy, muy productivos para un sistema de un país. Hablando aquí de las prevalencias, entonces, claro, digamos qué pasa en América, ¿cierto? Porque sabemos que en Europa la prevalencia es alta, la prevalencia es muy alta y son las prevalencias más altas de todo el mundo, junto con Canadá, porque ellos están muy al norte. Pero entonces nosotros, ¿qué pasó? Parece ser que alguna migración vikinga llegó por Norteamérica y esto fue lo que hizo que se extendiera la enfermedad. Y hay muchas diferencias. Nuestro continente es tan grande, tan extenso, que la diferencia es abismal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en México, al norte, hay unas zonas con unas prevalencias muy altas, así como al sur, en Argentina las prevalencias más bajas las tenemos en Ecuador. También nosotros tenemos una prevalencia, digamos que antes se creía que era 4 por 100.000, nuevos estudios tal vez 7 por 100.000, pero sigue siendo media baja. Y muy importante que en población indígena no se ha documentado la enfermedad, o sea que realmente eso viene de un rasgo genético caucásico. ¿Verdad? Los indígenas no se ha encontrado ningún caso nativo en América de esta enfermedad. También aquí, digamos, es importante ver cómo lo genético cuenta mucho. Por ejemplo, hay lugares en Australia que están al mismo nivel de lugares en el trópico nuestro, o sea, en cuanto a la latitud, y las prevalencias son muy diferentes. Entonces uno dice, no es un solo factor, son muchos. En algunos casos la latitud cuenta, la exposición al sol, la vitamina D y la genética también tiene una carga muy importante. Para hablar de los síntomas iniciales, porque digamos que tenemos como dos conjuntos de síntomas. Son los síntomas que nos hacen llegar al diagnóstico y otros síntomas que de pronto no nos hacen llegar al diagnóstico, puede que estén presentes, pero son síntomas como más generales, que son tal vez difíciles de abordar, pero que luego que se diagnostica la enfermedad, ya como que tanto los pacientes como los especialistas, los médicos, son más conscientes y hay que empezar también a abordarlos. Entonces, inicialmente, cuando hay que consultar y de pronto tener en la mente este tipo de enfermedades. En cuanto al nervio óptico, o sea, la parte visual, se produce un síntoma que es un síntoma cardinal de la enfermedad, que es la neuritis óptica. ¿Neuritis qué es? Que ese nervio que está aquí por detrás del ojo y que es el que lleva la información al cerebro, en ese nervio hay un daño en la mielina. La mielina que vimos antes se daña. Y ese daño que genera, que la visión se altere. Entonces, lo inicial que aparece es dolor, un dolor intenso en el ojo. Generalmente es de un solo lado cuando hablamos de esclerosis múltiple. Hay otras que podrían producir dolor bilateral con síntomas de los dos lados que también obligan a consultar inmediatamente. Entonces, esto es un dolor intenso en el ojo. Muy importante que hay dolor cuando se mueve el ojo. Entonces hay un movimiento, uno mira hacia arriba, hacia abajo y hay dolor. Y hay un oscurecimiento de la visión. Puede que sea total, puede que se pierda completamente y se vea oscuro, o puede que las cosas se vean más opacas.
Entonces de pronto usted ve algo rojo, algo verde y lo ve como opaco cuando lo compara con el otro, como si este ojo está un poco raro. Eso es un síntoma para consultar a urgencias. O sea, si uno tiene un dolor súbito, digamos, o más bien progresivo, pero que va empeorando, un dolor muy fuerte, me duele cuando miro hacia los lados y la visión está oscura, hay que consultar, ¿cierto? Porque pues hay muchas causas, una de estas es la esclerosis múltiple, pero hay muchas causas, pero siempre es una urgencia, una pérdida visual aguda. Es. Otro síntoma cardinal son los síntomas de la médula espinal. Entonces, todo este cordón, que es el que lleva información para el movimiento y el que registra toda la información de la sensibilidad del cuerpo, también se puede afectar, también puede tener lesiones por la esclerosis múltiple. ¿Y qué nos produce? Cuando lo que se afecta es la sensibilidad, o sea, los estímulos que entran y a la médula para luego ir al cerebro, entonces se produce hormigueo, puede ser un hormigueo, una pérdida de sensibilidad, puede ser sí, pérdida de la sensibilidad, sobre todo, pero es importante que son pérdidas de la sensibilidad que duran en el tiempo. O sea, no es como que hoy sentí dormido y pasó, sino es más como que se me durmió el brazo y llevo más de un día con el brazo dormido, siento que no lo siento bien. Esos son síntomas que hacen consultar. Es importante como que los síntomas tengan una duración. Hay síntomas de pronto que son muy corticos, tal vez no son los más indicativos, pero si ya es que no, ya pasaron 3 semanas, 2 semanas, tengo el brazo como dormido o medio cuerpo, hay que consultar. Y en la parte de la movilidad, entonces el brazo no lo muevo. Si uno súbitamente estaba bien y deja de mover una extremidad, inmediatamente hay que consultar, o sea, a urgencias en ese momento. Que el primer diagnóstico a pensar no es la esclerosis múltiple, no, pero sí es una urgencia neurológica. La pérdida de la fuerza de alguna extremidad de manera súbita es una urgencia, hay que consultar. Pasa también que se puede afectar en las piernas, en los miembros inferiores, y entonces sentir o tener pérdida de la fuerza de las dos piernas, de las dos extremidades inferiores, incluso con problema para controlar los esfínteres. Entonces se sale la orina o hay una retención de orina, no siento cuando tengo ganas de orinar, también hay que consultar. O sea, son síntomas frecuentes, son síntomas que indican y que hacen necesario que se descarte una patología neurológica. Entonces ahí entra como todo el conocimiento. Si es una persona joven, tal vez una mujer que consulta con un síntoma de estos, claro, una enfermedad autoinmune desmielinizante, la esclerosis múltiple es enfermedad desmielinizante, hay que tenerlo en el panorama. Si de pronto no es que es una persona que tiene 80 años y tiene esos mismos síntomas, seguramente habrá otras enfermedades que tener en el panorama, pero siempre hay que consultar. Una pérdida neurológica, un síndrome neurológico agudo, hay que consultar. Y aquí, cuando hablamos de estos, el hemisferio cerebrales o el cerebelo, que se controla como el equilibrio, también hay, digamos, es como cuando que de pronto las personas no pueden caminar derechas, como que se van hacia los lados, o como que de pronto súbitamente toda vuelta si uno no se puede sostener. En esos casos hay que consultar porque son síntomas neurológicos agudos que hacen necesario descartar alguna patología. Como les decía, ya de acuerdo al paciente, ya con la exploración física y con todo lo que hace el profesional de la salud, pues entonces determina si podría enfocarse en una enfermedad desmielinizante, pero si no, también puede haber, hay muchas otras patologías que es necesario hacer un tratamiento oportuno, un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno. Entonces, estos 3 síntomas son como unos síntomas cardinales de la enfermedad. Son síntomas que son los más frecuentes y son criterios para su diagnóstico. Entonces, es importante que los tengamos ahí en cuenta. Y como les decía, hay otros síntomas que son más complejos y que aparecen generalmente, o no es que aparezcan, sino que se notan o que las personas empiezan a darse cuenta, oiga, yo tenía eso, pero de pronto no lo relacionaba con otra cosa. Y es la fatiga, es uno de los síntomas más frecuentes. La enfermedad, ese daño en esa mielina, que es lo que le da como velocidad a mi reacción.
Entonces, yo tengo el nervio y el nervio está recubierto por la mielina y cuando eso se me daña, como que la reacción es más lenta en cuanto a que el movimiento es más difícil o de pronto cuando hay cambios de temperatura yo los siento más complicados, me siento más débil con el calor, es una característica frecuente en los pacientes con la enfermedad. Entonces, esta fatiga es muy significativa. Y a veces, digamos que vamos buscando como un tratamiento, un medicamento que me mejore la fatiga y no hay. Es claro, no hay un medicamento que mejore la fatiga. Sí hay medidas no farmacológicas, no medicamentosas que nos ayuden. Optimizar la energía, lo que les decía antes, los pacientes que trabajan de pronto, bueno, sus tareas más complejas, hacerlas en la mañana, cuando usted está recién descansado, se levanta, hace sus actividades y de pronto después tomarse un descanso. Más adelante veremos, pero la actividad física es fundamental. O sea, hay estudios, no es, digamos, como una recomendación, sí, todos tenemos que hacer actividad física. Hay estudios que avalan que la actividad física en pacientes con esclerosis múltiple mejora la calidad de vida. Y en última, ¿qué es lo que buscamos? Mejorar calidad de vida, que las personas, si bien tienen una enfermedad crónica que ofrece retos, pues que su calidad de vida sea lo mejor posible. El compromiso cognitivo a veces no es que vaya a producir una demencia, pues como se escucha, o una enfermedad degenerativa de la parte de la cognición, o sea, de la parte mental, pero sí se puede notar como una dificultad en el procesamiento de alguna información, como sobre todo en la velocidad. Entonces, pasa mucho que a veces las personas, no, es que yo antes hacía muchas tareas al tiempo, entonces mi jefe me decía una cosa, yo la hacía y ya no. Realmente para todos es importante evitar este multitarea. Eso se vendió antes que era el más productivo, era el que hacía muchas cosas al tiempo. Eso no es así. Enfocarse en una tarea, hacer todo como una cosa a la vez. Y en los pacientes con esclerosis múltiple todavía más. Es más importante eso, porque si no, se hacen muchas tareas al tiempo, algunas se olvida, eso genera frustración y trae otros síntomas que son más complicados. Los síntomas del estado del ánimo. Entonces, claro, que a uno le digan que tiene una enfermedad, que pensar en este futuro de posible discapacidad, pues eso genera ansiedad, depresión. Entonces, hay que manejarlos, comentarlos con su médico para que se haga un abordaje. Hay otros síntomas, la incontinencia, la diarrea, el estreñimiento, la poliuria, que es esta micción o es orinar demasiado. Entonces, hay personas que tienen problemas en la noche porque orinan demasiado. Entonces, que no duermo, claro, no duerme porque tiene que levantarse al baño muchas veces. También son síntomas que hay que comentar y hay que tratar. Hablábamos de los síntomas de la movilidad, la paresia, que es la pérdida de la movilidad, la ataxia, que es esta imposibilidad para hacer movimientos coordinados, entonces al caminar hacia los lados o incluso al comer me cuesta llevar la cuchara a la boca porque parece que no la encontrara. Eso es un síntoma de ataxia. La espasticidad, ya las personas de pronto con una enfermedad un poco más avanzada pueden tener como esta rigidez de las extremidades después de que han tenido recaídas. La visión a veces se ve doble, puede quedar algún movimiento ocular. Y en cuanto a los sensitivos, el dolor, puede aparecer dolor, no es lo más frecuente, pero sí se ha encontrado que puede haber dolor. Y el hormigueo, o sea, esta sensación extraña que se siente como algo raro. Y con el calor esto puede aumentarse, entonces uno dice, estoy peor, pero sobre todo es en entornos donde haya calor. Lugares calientes, saunas, todo ese tipo de cosas aumentan estos síntomas. Y ahora aquí para el diagnóstico, realmente el diagnóstico como hemos venido hablando, pues uno, hay que ver los síntomas. ¿Qué síntomas tienen los pacientes? Tenemos estos síntomas cardinales, entonces como que ahí uno va pensando en esta enfermedad. Y más si tiene el paciente que corresponde con el grupo de edad, con las características que podrían corresponder a un paciente con una enfermedad desmielinizante, en este caso esclerosis múltiple. Es muy importante saber y tener claro que no hay un simple test para el diagnóstico de la esclerosis múltiple. A veces eso puede generar un poquito de confusión,
o incluso frustración cuando a veces las personas le pueden preguntar a uno, pero ¿dónde dice que yo tengo esclerosis múltiple? ¿Cuál es el examen que dice tiene esclerosis múltiple? Y no lo hay, no lo hay. Entonces hay que tener eso claro. Hay unos exámenes que hacemos que nos ayudan junto con la clínica a hacer el diagnóstico y hay unos criterios de diagnóstico que las sociedades científicas han desarrollado para poder llegar con la mayor certeza a ese diagnóstico, pero no hay una sola prueba que nos dé 100%, este es el diagnóstico. Los posibles estudios, seguramente todos habrán escuchado, los pacientes les habrán hecho muchas veces, la resonancia magnética cerebral y la resonancia de columna. Este es el estudio cardinal, digamos, cardinal, la resonancia. Un paciente con unos síntomas de los que hablamos, que le hagan una resonancia y tenga estas placas, como hablaba al principio, antes llamadas esclerosis en placas, porque son unas plaquitas de inflamación que se ven y eso se ve en la resonancia. Entonces, el paciente con esos síntomas, con unas placas en unos lugares específicos del cerebro, pues digamos que eso apoya el diagnóstico, digamos que es como cumple criterios para el diagnóstico. La punción lumbar, tal vez algunos les han hecho, una época en que tal vez se dejó de realizar, pero ahora se ha visto que es muy importante y a pesar de que es un examen que si bien no es peligroso, o sea, no va a generar ningún daño a futuro, sí es molesto, pues es molesto porque es pinchar en la espalda, sacar algo de líquido y enviarlo a estudio para ver si hay inflamación. Eso que hablábamos del sistema inmune activado que se fue dentro del cerebro e inflamó, eso se puede medir en el líquido. Entonces se saca un poquito de líquido, se envía a estudiar a ver si hay inflamación. Eso es un criterio diagnóstico, es una herramienta muy útil porque cuando eso no está presente, hay que ampliar la búsqueda. Hay que ampliar la búsqueda, decir de pronto, no quiere decir que no haya la enfermedad, pero de pronto hay que dar una segunda mirada para estar completamente seguros que no hay un diagnóstico alternativo. Los potenciales evocados es un estudio, son unos estudios que nos permiten mirar la integridad de esos nervios. Entonces, como les mostraba ahorita, desde la columna va esa fibra nerviosa hasta el cerebro y con estos estudios miramos cómo está. Si ese nervio, si esa mielina que cubre ese nervio está íntegra o no. Entonces dicen, no, este nervio está muy despacio, debería ir más rápido y hay algo que está haciendo que esté muy despacio. Entonces ahí, ¿qué pensamos? Con el paciente con la clínica, con la edad, con todo, y eso así, decimos, es que aquí hay un daño en la mielina y ya nos va entonces dando más herramientas para decir, es una enfermedad desmielinizante. Entonces, esos son los estudios básicos para el diagnóstico. Se hacen otros estudios ya cuando se va a pensar en tratamiento, porque los tratamientos, que cada vez son más efectivos, necesitan que tengamos estudios en cuanto a que la persona no tenga infecciones ocultas, que de pronto no necesite vacunarse y necesite vacuna y no tenga el adecuado el carnet de vacunación, el esquema de vacunación. Entonces, se hacen varios estudios, a veces de pronto a algunos les ha tocado, no sé, que tal vez eso puede ser un poquito extenso. Entonces se hacen muchos estudios y muchas cosas porque hay que descartar otras enfermedades. Como sabemos que esto no es una enfermedad frecuente, entonces con más razón nosotros los médicos somos muy acuciosos para estar seguros que no es un diagnóstico alternativo. Entonces se buscan otras enfermedades y para empezar un tratamiento se hacen un ver si el paciente hay que tratarle algo antes de empezar ese tratamiento. En cuanto al tratamiento, digamos que la idea no es abordar el tratamiento, los medicamentos ni estas cosas, porque pues eso es demasiado extenso, pero sí es importante ver cómo cada vez más dividimos el tratamiento como en dos partes. Antes el tratamiento era para la enfermedad de base, o sea, vamos a tratar la esclerosis múltiple. Entonces, medicamentos que se llaman inmunomoduladores, o sea, que esa respuesta inmunológica que el cuerpo ha creado lo buscan controlar, pero a veces se olvidaba un poquito el tratamiento de los síntomas y pasaba esto que vemos aquí en esta gráfica y es que cada persona habla desde su propia perspectiva.
Entonces, nos pasa mucho y tal vez es una dificultad que los médicos hemos reconocido, hemos visto y nos cuesta, es que buscamos tratar la enfermedad, que no haya más recaídas, que el paciente no tenga inflamación, que sus exámenes estén muy bien controlados, pero de pronto el paciente dice, pero es que yo no puedo dormir, pero es que yo tengo problemas de incontinencia. Entonces uno dice, pero está muy bien de su esclerosis, pero entonces de pronto la perspectiva del paciente va por otro lado, o no, o quiere o busca otras cosas que también tiene y que también hay necesidad de tratar. Entonces ha sido muy útil conversar estos espacios para nosotros también saber cuál es la perspectiva de los pacientes y que los pacientes también estén enterados de toda la complejidad que hay detrás de escoger un tratamiento. A veces uno podría decir, pero demora mucho la escogencia de un tratamiento, porque es un tema que tiene muchas aristas y que siempre se busca hacer la mejor elección en cada paciente. No es como un tratamiento para todos, no, es un tratamiento individual. En cuanto a la terapia base, pues que no vamos a adentrarnos, digamos que hace 20 años tal vez empezó un poco la terapia. Antes de eso se usaban antiinflamatorios. En la época de la recaída se daba un antiinflamatorio por la vena y ya. Luego empezaron a existir medicamentos que modulan la respuesta a la enfermedad. Inicialmente se llamaron interferones y eran inyectables, algunos subcutáneos, otros intramusculares que tuvieron un efecto positivo con algunas limitaciones o problemas en cuanto a las inyecciones, podrían generar molestias en la piel o a algunas personas les daba como algún síntoma parecido a una gripa, un resfriado. Después, con el tiempo, se desarrollaron medicamentos orales, medicamentos que se tomaban, y eso fue un gran avance para las personas que decían, no, es que los pinchazos son difíciles y pincharse 3 veces a la semana o 4 veces a la semana es demasiado complicado. Entonces, los orales, muy bien. Ya aparecieron luego otros medicamentos con una potencia muy buena, o sea, que controlaban la inflamación que produce la enfermedad dentro del cerebro de manera muy activa. Entonces vinieron unas inyecciones que se aplican mensualmente. Ya son tecnologías mucho más avanzadas, que se llaman anticuerpos monoclonales, son muy efectivas. Se desarrollaron luego otro grupo de medicamentos que se aplican cada 6 meses, también endovenosos, también muy efectivos, y en ese punto apareció un tratamiento para las enfermedades que inician de manera progresiva, porque todos los otros eran para los tipos de esclerosis que son brotes, recaída y remisión, empeoramiento, mejoría. ¿Qué eso qué significa? Inflamación. Pero luego ya hubo un tratamiento para las enfermedades que desde el principio son progresivas. Entonces, realmente en este momento es el único tratamiento, es un medicamento endovenoso que se pone semestralmente. Es el único disponible para ese tipo puntual de esclerosis. Y ya más recientemente hemos vuelto a algunos medicamentos que se inyectan de manera subcutánea, pero ya su manera de producción es diferente, entonces no molestan tanto, no producen muchos síntomas, efectos secundarios y son muy efectivos. Y otros tratamientos tenemos que son los que tenemos como con más alta potencia que se aplican en ciclos. Cada año se aplica un ciclo y ya. Son de muy alta potencia. Obviamente, entre más potente el medicamento, tenemos más preocupaciones en cuanto a sus posibles efectos secundarios sin ser efectos que no podamos controlar. O sea, los podemos prever, hacemos estudios, se hacen controles estrictos cuando se necesitan esos medicamentos, que es en pacientes puntuales, pacientes con enfermedades que hacen muchas recaídas, muchos brotes, que el paciente va empeorando muy rápido y necesitamos hacer un tratamiento muy potente. Entonces, eso es a la enfermedad de base. Para los síntomas, aquí vemos cómo en esta grafiquita que les traigo es como
¿Cuándo vamos a tratar? Para nosotros es súper importante tratar rápido, o sea, diagnosticar y tratar lo más pronto. Por eso estos espacios son tan interesantes, para que las personas estén atentas a consultar, no siempre pensando en la esclerosis múltiple, como les decía, pero nosotros los neurólogos siempre estamos alentando a las personas ante un déficit neurológico súbito, consulte siempre, porque si bien una enfermedad de estas desmielinizantes crónica y la podemos tratar, y hay otras enfermedades neurológicas que necesitan un tratamiento agudo, entonces consultar. Y para nosotros es muy importante porque cuando se llega temprano, aprovechamos esto que dice las ventanas de oportunidad. Tenemos una ventana de oportunidad temprana, que es cuando hacemos el diagnóstico y empezamos el tratamiento. Y luego tenemos una segunda ventana de oportunidad, que es cuando ya tenemos un paciente que estamos viendo, que está en tratamiento, y hay razones que nos hagan considerar cambiar su tratamiento. También esa es una ventaja. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos más o menos 14 medicamentos, entonces tenemos la opción de empezar con el que creemos que es el más efectivo para el paciente, pero si por alguna razón no está yendo como nosotros esperamos, lo podemos modificar. Y eso hace que mejore mucho la evolución de la enfermedad. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico y tener un seguimiento oportuno para ver si hay necesidad de hacer cambios, porque claro, las terapias son muy efectivas, pero también hay que tener en consideración el paciente, ¿no? A veces pacientes tienen una enfermedad demasiado activa que necesita ir modificando su terapia para controlarse. En cuanto a los tratamientos sintomáticos, que veo muy importante porque es algo que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. Y entonces, a veces solamente está el tratamiento para la enfermedad de base, pero esto es importante. La fatiga es un síntoma cardinal. El dolor, la depresión, la disfunción vesical por ese problema de afectación de la médula, y el insomnio. Y esto hace que las personas estén así, como sin energía. Puede que la enfermedad esté controlada, pero hay una falta de energía porque todo esto influye. ¿Y qué tenemos que tener en consideración? Que hay unos síntomas que se agrupan. A veces el paciente o nosotros, digamos, una persona puede decir, mi problema es que no duermo. Yo no duermo, ese es mi problema. Pero si de pronto nos devolvemos un poquito y decimos, ¿y qué pasa? ¿Por qué no duerme? No, es que me levanto muchas veces al baño en la noche. O sea, bueno, lo que pasa es que tiene un problema de vejiga que está relacionado con una lesión medular. Entonces, realmente ahí el tratamiento es más, vamos a tratar este problema, hay necesidad de colaboración de otras especialidades, porque esto lo que hace es que lleva a pobre calidad del sueño y a la fatiga. Como les decía, no hay un medicamento para la fatiga porque la mayoría de las veces es esto, es como una cantidad de síntomas que impactan. Y en ese caso, pues hay cosas que los pacientes pueden hacer, ¿cierto? Hay unos hábitos saludables que obviamente son para todos, pero en este caso son muy importantes. La dieta, el ejercicio, el sueño, el estrés, evitar sustancias nocivas, es absolutamente claro, no fumar. O sea, es absolutamente claro que eso sí es una premisa que hay que tener como súper grabada. En cuanto a la dieta, también hay siempre como una preocupación o una duda en cuanto a que hay alguna dieta, hay dietas paleo, dietas crudo y veganas, dietas keto, ¿hay alguna dieta que se haya probado que en esclerosis múltiple vaya mejor? La respuesta es no, no hay una sola dieta. Que sí se ha determinado que aumentar el consumo de frutas y verduras mejora. Reducir la ingesta de comidas procesadas y azúcares refinados es súper importante. O sea, estos procesados, todas estas cosas empaquetadas, el juguito de cajita que dice que es 0 calorías, que es natural, que es extracto de fruta, no. Lo refinado y lo procesado, no. Los granos ojalá enteros. Y sí se ha visto que con el cambio en la dieta mejora mucho la fatiga. Entonces es súper importante saber que sí, el cambio en la dieta tiene un impacto real en la calidad de vida. Lo que les decía, no hay una dieta específica porque a veces como que uno escucha y hay ciertas publicaciones en cuanto a esta es la dieta antiinflamatoria adecuada,
pero no, realmente es evitar la comida procesada y comer frutas y verduras en buena cantidad. En cuanto al ejercicio, que era lo que les decía ahorita, está demostrado que el ejercicio reduce la fatiga. Mejora aquí las vías biométricas, quiere decir mejora el desempeño en las pruebas, mejora el uso del oxígeno, lo mejora. Podría mejorar la capacidad cognitiva. Las personas que hacen ejercicio, su mente, su capacidad cognitiva es mejor. Incluso en animales se ha visto que esa mielina que se dañó podría incluso verse mejorada, el término es remielinizada, o sea, vuelve y se arregla ese nerviosito a través del ejercicio, que es muy importante. Es importante tener en cuenta que el ejercicio siempre es benéfico, no importa el nivel de discapacidad, hacer de acuerdo al nivel de cada persona, de acuerdo a lo que su cuerpo le permita, hacerlo siempre es benéfico. Siempre hay que adaptarlo a cada persona, entonces seguramente hay especialidades de medicina deportiva muy buenas que ellos adaptan un sistema de actividad física a la persona. Es súper importante. Y también, por ejemplo, se ha visto que pueden mejorar los síntomas en las personas sensibles al calor. Como les decía, el calor es una de las cosas que más produce como fatiga y como decaimiento en las personas con esclerosis múltiple. Los que hacen ejercicio regularmente pueden mejorar este síntoma. Muy importante esta parte en cuanto a que la salud mental es muy importante. La salud mental es algo que no es lo mismo que yo tenga una enfermedad crónica, pero que tenga una adecuada red de apoyo, que esté asistiendo a cosas que beneficien mi bienestar mental, mi tranquilidad, como el yoga y la psicología, el tai chi, la meditación, el mindfulness. Hay muchas opciones y cada persona puede encontrar una que se adapte. Los grupos de apoyo, esto que estamos haciendo, es muy interesante porque uno siente que hay otras personas que tienen la misma condición, siente que sí hay a quien preguntar, que de pronto uno ve otros panoramas que tal vez uno veía un poco más sombríos y de pronto dice, no, el panorama tal vez es diferente. Entonces es muy importante considerar esa salud mental. Al momento del diagnóstico es normal sentirse abrumado, sentirse ansioso, con incertidumbre, y hay que pasar por un periodo de duelo, uno le hace un duelo a su salud. Yo era una persona sana y entonces ahora me están diciendo que tengo una enfermedad, que va a necesitar un tratamiento y eso es importante hacerlo. Y es importante para los cuidadores permitirlo, acompañar ese proceso. A veces también, últimamente hemos estado, que está bien, pues como esta tendencia al pensamiento positivo y tú todo lo puedes y todo, pero hay un momento en que uno tiene que parar y decir, tengo que vivir este proceso de duelo, tengo que vivir este proceso de incertidumbre, de negociación conmigo y con mis creencias en cuanto a por qué esto me ocurre. Y hay que permitirlo y está bien, y es sano poder hacerlo. Y a rodearse de personas que le ayuden en eso. Y ya después mantenerse activo en estos procesos de salud mental es muy importante ante cualquier síntoma que uno sienta que lo está abrumando, hay que pedir ayuda. O sea, es súper importante comentar, pedir ayuda para saber que uno no está solo. Y ya finalmente, pues después de esta breve charla, que era como para darles un comentario, un abrebocas un poco de una enfermedad que es muy compleja, pero muy interesante, pero que nos ofrece muchos retos y también nos une de muchas maneras como esta. Como mensajes finales, pues es importante identificar tempranamente los síntomas para consultar, que una vez se inicia el tratamiento es muy importante también ser adherente, seguir las recomendaciones de su médico tratante, ante cualquier duda preguntar. De pronto uno encuentra mucha información en internet y cada vez más cosas y de pronto hay algunas que sí son muy válidas, que uno recomienda en general usar las páginas de las asociaciones de pacientes para informarse, porque también hay muchas páginas que no tienen información fidedigna y lo que hacen es generar confusión. Entonces, de pronto estas páginas, las de sociedades científicas, a veces tienen como unos apartados para pacientes que son muy interesantes y
las de las asociaciones de pacientes son muy útiles porque nos dan una información que es veraz, que tal vez la tenemos en una manera un poquito más clara, que a veces los médicos no somos muy claros y en estas páginas de asociaciones de pacientes puede que no sea tan claro, pero es importante preguntar. Muy importante incorporar los hábitos saludables en la vida diaria, eso es fundamental. Una dieta muy buena y el ejercicio físico es fundamental para mantener y mejorar la calidad de vida. Con esto cierro, muchas gracias por la invitación